Buenas noches, gracias por acompañarnos en Créditos y Consumo. En la noche de hoy nos acompañará el doctor René Fernández, ministro secretario ejecutivo de la Secretaría Nacional Anticorrupción. También estará con nosotros Julio Noguera, director general de la misma repartición pública. En otro bloque nos acompañará Luis Carles, representante de la empresa Franquicias Crediágil, y Daniel Marín, presidente de SDM Créditos. El programa hoy busca tocar aspectos relacionados a un plan nacional de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción que nos explicarán los representantes de la CENAC, y luego estaremos hablando desde el sector privado de aspectos relativos al mercado de créditos. A la vuelta a la presentación comenzamos con el programa. Créditos y Consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé. Comenzamos el programa con el doctor René Fernández, el doctor Julio Noguera, uno ministro de la CENAC y el otro director general. Buenas noches, gracias por acompañarnos en el programa Créditos y Consumo. Ministro, ¿cómo está? Buenas tardes también a la teleaudiencia. Un gusto, un placer estar compartiendo esta noche. Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Estefan? ¿Cómo estás? Un saludo para vos y toda tu audiencia. Bueno, en primer lugar quiero comentarle un poco la temática del programa, ¿verdad? Este es un programa que generalmente enfoca cuestiones relativas al mercado financiero de créditos y consumo, así como lo dice el nombre. Es un programa que nace desde el seno de un gremio que aglutina empresas crediticias muy importantes, que es Crecer. Pero me gustaría en la primera parte del programa enfocarnos un poco en lo que es la CENAC, también la creación de la NIT, y luego tratar de bajar un poco eso a la cancha del mercado financiero, si les parece, ¿verdad? Ministro, ¿qué es la CENAC y cómo se dio la creación del Equipo Nacional de Integridad y Transparencia? Ya, bueno, la CENAC es la Secretaría Nacional Anticorrupción, es la entidad encargada en el Poder Ejecutivo de coordinar, formular y monitorear todo lo que corresponde a las políticas de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción desde el Poder Ejecutivo, ¿verdad? O sea, administrativamente es una secretaría dependiente del Poder Ejecutivo, y el funcionamiento de la CENAC se da a partir de un decreto que organiza su funcionamiento. En ese sentido, el principal rol que nosotros cumplimos es el de coordinar todas las políticas públicas vinculadas a la transparencia, a la integridad, a la investigación de irregularidades administrativas y también hechos de corrupción. Y en ese contexto es que a finales del año 2019, a partir de un decreto del Poder Ejecutivo, se conforma el Equipo Nacional de Integridad y Transparencia. Este equipo nacional tiene como eje fundamental el de fomentar en forma coordinada con 10 entidades que corresponden al Poder Ejecutivo, entre ministerios y secretarías, todas estas políticas de transparencia e integridad en el Estado paraguayo. Es decir, la finalidad fundamental del equipo nacional es que esas iniciativas, esos mecanismos, esas normas legales y administrativas que hoy día están vigentes en el Estado paraguayo y que en muchos aspectos estamos teniendo muchos avances y muchos logros, ¿verdad? Que todas esas iniciativas y todos esos mecanismos trasciendan un poco más allá del Estado paraguayo, que lleguen a la ciudadanía, que lleguen a la opinión pública y de paso también que tengan una incidencia en los distintos barómetros, índices, estudios, consultorías que tanto consultores nacionales, organizaciones nacionales como organizaciones internacionales hacen respecto al país, respecto a lo que, bueno, se denomina el Sistema Nacional de Integridad. Conocemos todo porque es un poco uno de los que tiene más
más impacto a nivel global el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Pero en realidad hay muchos otros índices también que son tomados en cuenta por distintos organismos internacionales como Naciones Unidas, FMI, BID, etc. Y entonces nuestro objetivo, nuestra tarea titánica es justamente poder llegar a implantar, establecer todo el trabajo que se está haciendo en esa materia y finalmente incidir positivamente. Julio, la ENIT busca, entre varias cuestiones, fomentar y trabajar en la imagen país. Creo que para ello ustedes crearon varios procesos, mecanismos de acceso a información pública. Si nos puedes comentar algo al respecto. Sí, como bien comentó el ministro, primeramente el ENIT es un espacio que busca trabajar en forma coordinada. Acá hay interesantes iniciativas de las instituciones que muchas veces operan como compartimientos estancos y al no trabajar en forma asociada muchas veces no se da visibilidad a esas buenas prácticas. En ese sentido, el ENIT lo que busca es, a partir de un trabajo coordinado con instituciones claves como el Ministerio de Hacienda, el Banco Central del Paraguay, el Gabinete de la Presidencia, la CEPRELAP, el Ministerio de Justicia, el MITIC, la Secretaría Técnica de Planificación, la Secretaría de la Función Pública y la Dirección de Contrataciones Públicas y otras que son del Ejecutivo que colaboran, es generar acciones en sinergia en conjunto a partir de una agenda conjunta que dé cierta coherencia a estas acciones. El objetivo es, como dijo el ministro, que tanto los órganos a nivel internacional conozcan de las acciones, que esas acciones sean organizadas y tendientes a mejorar estos indicadores. Recordemos que hay estándares, como bien mencionó el ministro Fernández, hay unos estándares internacionales a los cuales el país tiene que ajustarse, al igual que otros, a partir de criterios de organismos que buscan unos mínimos que debemos cumplir. Entonces el objetivo del ENIT es alinearse a esos objetivos. A partir de ello, la Secretaría Anticorrupción como coordinadora general del equipo, recordemos que la Secretaría fue la que generó el espacio para el debate para que se conforme este equipo en el marco de las políticas de integridad que tienen que impulsar la CERNAC, porque finalmente esa es su finalidad. Entonces se generó esta mesa de trabajo donde básicamente implica esta reunión de técnicos, gracias al apoyo de las autoridades, de estas instituciones, la voluntad de estas autoridades, los técnicos nos estamos reuniendo con periodicidad de aproximadamente cada 15 días y vamos evaluando el contenido y actividades en función a este objetivo de mejorar los indicadores. En forma general, tenemos dos frentes centrales que tenemos que abordar. Por un lado está un plan de acción con acciones inmediatas en las cuales tenemos que marcar como instituciones, en donde nos ponemos en el marco de nuestros fines misionales institucionales, ponernos metas inmediatas hasta final de año. Entre ellos está un reporte país, que luego te podemos comentar con más detalle. Y por otro lado, un plan de acción, un plan estratégico más bien, de mediano y largo plazo, y ese es el Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción. Ese es el plan más desafiante que estamos trabajando actualmente. Estamos en el proceso de confección, en el cual consiste en el involucramiento tanto de actores del sector público, que en los distintos ámbitos, que inclusive invita al debate no solamente al Ejecutivo, sino teniendo el debate a los órganos de los tres poderes del Estado, inclusive a gobiernos locales y órganos extrapoder, por un lado, y por otro lado invitar también a actores de sociedad civil y en sus distintos estamentos, el sector productivo, tenemos el sector académico y la sociedad civil en general, que tienen grandes aportes, que estamos en proceso de confección. El objetivo en ese sentido sobre el plan es cerrar en este año, a medida vamos avanzando con un plan de acción inmediato con las actividades misionales de nuestra institución y configurando la elaboración de un plan nacional de integridad que responda a la expectativa de la ciudadanía y que logre como meta incidir en estos indicadores de corrupción que habíamos hablado. El objetivo es ese, llegar a partir de esa voluntad y ese aporte de la ciudadanía, confeccionar un documento base que sirva luego para poder incidir en la realidad, tanto en nuestra imagen internacional en la materia de estos estándares, como en la calidad de vida, porque como bien mencionó el ministro Fernández, hay tanto indicadores objetivos como también subjetivos de percepción, entonces claro, el aspecto comunicacional es clave. Entiendo que el Banco Central del Paraguay también está trabajando con ustedes, es más, la iniciativa de realizar este programa partió de representantes del Banco Central que se comunicaron conmigo y con la producción del programa y nos comentaron de esto y nos pareció muy importante. ¿Cuál sería hoy en día algunas cuestiones en las que está colaborando el Banco Central con el equipo ministro? Sí. Bueno, el Banco Central de Paraguay es un miembro natural del Equipo Nacional de Integridad y Transparencia, ¿verdad? Está trabajando en todas las iniciativas que llevamos adelante, pero uno de los productos así más recientes y que nosotros creemos que no tiene precedentes en ese sentido es la elaboración
desde el primer reporte país de integridad y transparencia, ¿verdad? Que consiste en una compilación que hemos hecho de todas estas entidades mencionadas del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, órganos extrapoder, de mecanismos y de avances y de estrategias vinculadas a la transparencia y la integridad. Y toda esta información ha sido compilada, organizada, sistematizada y compendiada en este reporte país que ha sido presentada a nivel nacional hace unas semanas y que también ha sido dirigido a distintos referentes de opinión nacional e internacional. Es decir, es un material que ha sido presentado, han participado todas las entidades del ENIT, pero ha tenido una intervención fundamental el Banco Central de Paraguay para sistematizar esa información, ¿verdad? Es básicamente así como tenemos disponibles los índices económicos, los índices macroeconómicos, la vigencia de las tasas, etcétera. También nosotros queremos presentar un documento en donde el Estado paraguayo responsablemente informa sobre el estado de esta cultura de integridad. Ministro, estuvo con nosotros en un programa invitado el doctor Carlos Arrey, con quien estuvimos conversando sobre medidas que está implementando la CEPELAT en materia de lavado de activos. En ese momento le había consultado yo si el hecho que últimamente, o sea, Paraguay está muy pendiente del resultado del examen del Gafilat, y el hecho que últimamente existan varios casos de denuncia en vigencia en nuestro país y podría incidir en el resultado. Y él me comentaba que hay un equipo que está trabajando en eso, creo que se refería a ustedes. Y a criterio de ustedes, ¿en qué tanto podría incidir el hecho y qué podría hacer la CENAC para trabajar y evitar que eventualmente, repito, incida estas cuestiones muy públicas hoy en día, tema COVID y muchas cosas que conocemos, son de público conocimiento, en el resultado del Gafilat? Sí. Bueno, mira, casos de corrupción, casos de lavado de dinero hay en nuestro país y en todos los países, ¿verdad? ¿Dónde vamos a marcar la diferencia? La diferencia vamos a marcarla en el tratamiento en que se haga a esa información. Es decir, nuestro objetivo tiene que ser cero impunidad. Es decir, que ocurría una conducta irregular de un servidor público o que se haya vulnerado el sistema de prevención del lavado de dinero, bueno, la respuesta esperada del sistema es que actúen las instituciones. Es decir, ¿cuál es ahí la receta? Institucionalidad, que cada actor clave cumpla con su tarea. ¿Cuál va a ser el impacto que tenga en este proceso que es el de la evaluación de Gafilat? Va a ser positivo en la medida que funcionen las instituciones. Es decir, los sistemas nacionales de prevención del lavado no tienen como expectativa que no ocurran hechos que vulneren el sistema o que busquen vulnerar el sistema o conductas de corrupción pública, narcotráfico o cualquier otro delito determinante. Lo que buscan es que el sistema funcione. Entonces, finalmente, es una oportunidad. Es una oportunidad que tenemos como país para demostrar que funcionan los sistemas. Hay que recordar que en el año 2019, a partir de una iniciativa justamente liderada por CEPELAT, se hizo una revisión normativa importante. Hemos actualizado nuestros estándares normativos en materia de lavado de dinero. Es decir, prácticamente no tenemos nada que esté pendiente, ¿verdad? Y bueno, es hora de poner en práctica, vamos a decir, lo que tenemos, ¿verdad? Hay que recordar que la evaluación de Gafilat en ese sentido es cumplimiento normativo y efectividad. Claro. Y en efectividad está el compromiso. Y ahí es donde ustedes creo que ya no pueden incidir tanto porque eso ya es materia del Poder Judicial y del Ministerio Público probablemente, ¿verdad? Claro, ahí por supuesto, como te decía, los actores clave tienen que cumplir con sus roles, ¿verdad? El Poder Ejecutivo tiene sus órganos de investigación preventiva, proactiva, ¿verdad? Y se llevan los casos al Ministerio Público, el Ministerio Público a su vez al Poder Judicial. Todos los actores deben cumplir con su rol, ¿verdad? Y, finalmente, en ese sentido, el enfoque que se tiene es el enfoque de un sistema. O sea, no se puede, de nada sirve que un actor o una institución actúe aisladamente, tiene que funcionar el sistema. Claro. Y por eso es que realmente podemos hablar mucho de lo que corresponde al proceso de evaluación, porque
bueno, se da una circunstancia muy particular que nosotros como país, ¿verdad?, podemos capitalizar positivamente, porque debido a la pandemia mundial del COVID, todos los cronogramas están siendo retrasados, ¿verdad?, por las dificultades justamente del traslado de las delegaciones, etcétera. Entonces eso nos da más tiempo, ¿verdad? Ganamos mucho tiempo en ese sentido. Ganamos como mínimo un año. Quiero un corte comercial y volvemos enseguida con nuestros invitados. Seguimos con nuestro invitado. Julio, a partir de los trabajos de la ENIT se crea un plan nacional de integridad, transparencia y anticorrupción. ¿Principales objetivos de este plan, si podés mencionarnos? Bueno, primero es bueno recordar, Estefan, que de hecho el ENIT surge el 9 de diciembre del 2019, una instancia relativamente joven con estas 10 instituciones que había mencionado hace rato, con el objetivo de incidir en los indicadores de corrupción, tanto objetivo como subjetivo. Y el mismo decreto encomienda la elaboración de un plan estratégico para poder lograr ese objetivo. Entonces, a partir de allí es que nace, de la reunión con los técnicos y el apoyo de las autoridades de estas instituciones, un debate de cómo podemos afrontar el tema de la corrupción y lo que tiene que ver el componente de integridad, la imagen país que está detrás y el combo de acciones que había que impulsar en torno a mejorar esta visión. Bueno, a partir de allí evaluamos como equipo 2 frentes de trabajo. Uno que había comentado, que es un plan de acción inmediata, en el cual se contextualiza un conjunto de acciones misionales. Nosotros en la CENAC estamos moviendo una ley de integridad vinculada a conflicto de interés. Por decir, la DNSP están empujando el inicio de un debate en torno a las compras públicas, la reforma del sistema de compras públicas. Entonces, esas acciones que ya estaban en la agenda, entonces, ordenarlas. Y el producto estrella es el reporte país, que fue en gran parte liderado por el Banco Central del Paraguay en su carácter de órgano que atiende los indicadores a nivel país. Entonces, en ese aspecto ellos nos ayudaron con la elaboración de ese reporte. Por otro lado, se identificó la necesidad de elaborar un plan grande, un plan que involucra a todos los actores de la sociedad civil. El objetivo del plan tiene que ser justamente hacer ese cotejo entre los estándares que los organismos internacionales reclaman y por otro lado las expectativas de la sociedad de los distintos estamentos, tanto a nivel de las necesidades institucionales a partir de un diagnóstico con las instituciones de sus realidades en materia de las fortalezas y debilidades que hay que trabajar, como también con organismos internacionales. Tenemos la OCDE, tenemos las convenciones internacionales, tanto de Naciones Unidas como la de la Interamericana, y además de otros organismos que nos dan fuentes y datos de aspectos pendientes que tenemos como país. A partir de ello inició un proceso este año con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos y de USAID, con el apoyo de la ONG SEAMSO, y a propuesta del ministro Fernández, para hacer este proceso en forma participativa. Con ese apoyo surgieron unos primeros talleres, fueron 14 talleres en total, una primera tanda que sirvió de oportunidad para interactuar con autoridades y con técnicos de las autoridades de los 3 poderes del Estado, de organismos de los 3 poderes del Estado, también de gobiernos locales y de la experiencia obtenida de las unidades de transparencia y anticorrupción. Recordemos que las unidades de transparencia y anticorrupción son las dependencias que actúan desde las instituciones del Ejecutivo, que se ocupan de aplicar políticas, por decirlo así, de cumplimiento desde el ámbito del sector público. Entonces, esto tiene un backup y un aprendizaje que teníamos que rescatar. A partir de ese espacio se generó un documento base. Ese documento base es el que tiene un conjunto de, por un lado son los ejes de abordaje, dividido en ejes. Esos ejes a la vez tienen objetivos y los objetivos a la vez tienen acciones concretas que nos ponemos como meta. Surgió ese documento base que tiene básicamente los 4 ejes son centrales. Es un eje vinculado a acciones preventivas, un eje preventivo, un eje vinculado al riesgo, al abordaje de riesgo, otro eje vinculado a un sector donde hay mucha expectativa social que tiene que ver con un aspecto sancionatorio, que es un gran desafío que tenemos como meta, y por último un eje transversal que tiene que ver con el aspecto comunicacional y de interacción con sociedad civil durante el proceso y de registro de evidencias para que se vean los avances. Eso sería, ese documento base
se puso justamente en estos días, el 8 de octubre, se hizo el lanzamiento público desde la Presidencia de la República, con presencia de las autoridades, los ministros que conforman el ENIT, desde Presidencia de la República, más invitados especiales, y con la presencia en el Zoom, que fue una plataforma virtual, de otras autoridades de los distintos poderes del Estado, como también de grandes cámaras. Tenemos la FEPRINCO, la UIP, la ASOAM, entre otros organismos bien representativos del sector privado, donde se hizo el lanzamiento para invitar a sociedad civil, a colaborar del proceso de confección del plan. Ese documento va a servir ahora para iniciar el debate. Tenemos previsto 20 talleres con distintos actores, algunos van a ser focalizados por tema, otros talleres van a ser abiertos a toda la sociedad civil para poder obtener los pareceres y ajustar el documento base conforme a esa expectativa. El objetivo es llegar a final de año, a un año de la creación del ENIT, con un documento que elabore un plan de entre el 2021 y 2025, que inclusive trascienda la política de gobierno actual, que sea una política de Estado porque ya implica parte del gobierno siguiente, con un documento bien representativo y legítimo, fruto de un debate participativo que refleje esos temas de debate y de auge que están en la sociedad en torno a la integridad. El objetivo que está detrás es mejorar nuestra imagen como país, lograr esos indicadores, dar la vuelta, que se traduzcan en servicios públicos y a partir de eso también invitar a la confianza como país, que invite de alguna forma a esa inversión, que es lo que buscamos. En líneas generales eso. Ministro, en base a lo que menciona, lo que resumió Julio, entiendo que estarían trabajando también cómo hacen para involucrar al sector privado, porque hago un siguiente razonamiento. Algún tipo de actividad ilícita del sector público, del ejercicio de la función pública, probablemente tenga vinculación directa con el sector privado. Entiéndase, está vinculado al lavado de activos, cualquier funcionario público que esté realizando actos ilícitos podría estar recurriendo a una entidad financiera para lavar esos activos. Entonces, me parece importante que se incluya a estos actores del mercado financiero, entiéndase bancos, financieras y empresas o casas de crédito, que hoy en día por una resolución del Banco Central ya están reguladas por esta entidad. ¿Cómo están trabajando en ese sentido, ministro? Sí, bueno, el enfoque respecto al Plan Nacional es lo más ampliamente participativo e inclusivo. Lo que vamos haciendo es sobre todo a través de las distintas cámaras que asocian a las entidades privadas. Por un lado, establecer ese espacio de participación a través de estos gremios, de los cuales esperamos también recibir los aportes respectivos, y después también con acciones concretas, ¿verdad? En ese sentido, respecto al comentario se suele decir siempre que la corrupción es un baile de a dos, ¿verdad? Fíjense que además de ese modelo tradicional de la corrupción pública, hoy día ya está también en juego, entra como en debate también todo lo que corresponde a la ética y la integridad en la actividad privada. Es decir, las políticas de cumplimiento en las distintas entidades y sobre todo en aquellas entidades que, asumen un riesgo por la naturaleza de la función de ser vehículo, por ejemplo, de hechos punibles como el lavado de dinero, ¿verdad? Sí. Que en ese sentido es un doble riesgo. Por un lado, el riesgo reputacional de la entidad de haber sido vulnerado su sistema, y por otro lado el riesgo económico propiamente, ¿verdad? Y hay que recordar, como mencionaba un poco, esa actualización normativa que tuvimos el año pasado, que hoy día ya tenemos vigentes hechos punibles como el cohecho privado, ¿verdad? El cohecho entre particulares, que tiene una incidencia muy importante en ese sentido, y nosotros venimos, por ejemplo, llevando adelante algunos talleres de socialización de esas actualizaciones normativas que afectan a entidades del sector privado y que tienen que ver justamente con las políticas de integridad y de cumplimiento dentro de la actividad privada, que finalmente también forman parte de un compromiso internacional que tiene el Paraguay a través de convenciones como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de la OEA, la Convención Interamericana contra la Corrupción, que tienen un capítulo también en donde los estados se comprometen a fomentar leyes y políticas de integridad en el sector privado, porque se hace un enfoque de sistema. O sea, no es un problema endémico solamente del sector
público, sino que también lo es del privado, y hay ya herramientas, hay estrategias, hay mecanismos que hay que llevarlos adelante, ¿verdad? Estoy convencido, ministro, que una sinergia entre Crecer y la CENAC va a dar frutos muy positivos para el plan que se están trazando. Quiero desarrollar ese tema en el próximo bloque, ministro Julio. Volvemos ya con nuestros invitados. Seguimos con las entrevistas. Ministro, Crecer es un gremio que aglutina a 30 de las principales empresas de créditos del país, probablemente aquellas que implican el 80% de la cartera de crédito de consumo del país. Crecer nació hace 3 años aproximadamente. Desde un momento generó una propia autorregulación y también fue muy participativo en acciones conjuntas con el Banco Central. Tal es así que desde Crecer, no digo se solicitó, pero en todo momento se abrió las puertas para que el Banco Central inicie el proceso de regulación. Crecer tiene un pacto ético, es decir, uno hoy en día para formar parte del gremio necesita cumplir ciertos parámetros. Entonces considero que este gremio maneja mucha información importante del sector de casas de crédito que estoy convencido que serán de mucha utilidad para ustedes, ¿verdad? ¿Cómo podemos iniciar algún tipo de acercamiento entre el gremio y la CENAC? No, nosotros ya te tomamos en este momento la palabra, me parece una iniciativa muy importante. Nosotros tenemos muchas propuestas en ese sentido y creemos que, por ejemplo, concretamente este plan nacional puede ser un punto de partida para recibir un poco los aportes. De hecho, están previstos talleres y encuentros con el sector privado y eventualmente también vamos modificando ese calendario si es que hay un público así, un nicho así muy particular, como en el caso de Crecer, que me decís que aglutina a un sector importante, podemos organizarlo así específicamente y después también ir programando algunas otras actividades, algunos otros talleres, socialización de las iniciativas y los mecanismos que hoy día está llevando adelante CENAC y otras entidades también del Equipo Nacional de Integridad, así es que me parece muy oportuno y va a ser muy útil esa sinergia que podamos tener con Crecer. Buenísimo. Julio, me habías comentado fuera del aire que estuvieron organizando, no sé si creo que fue el primer concurso de buenas prácticas donde participaban algunas empresas del sector privado. Si puedes comentarnos en qué se basó ese concurso. Así mismo, Estefan, como estábamos mencionando, el aspecto del trabajo en el sector privado es clave, en el sentido de que en realidad lo que tiene que ver con la cultura de integridad es transversal. No es sector público nomás o sector privado excluyente, sino que en forma conjunta. Esto es transversal a la cultura misma y unos códigos de manejo. Y la mejor forma de que las políticas de integridad se incorporen a nuestros sistemas organizacionales, sean público o privado, es también incentivando lo bueno que se hace. En ese sentido, yo sé que en el sector privado hay interesantes iniciativas, sabemos como instituciones como la Secretaría Anticorrupción, de que hay interesantes experiencias en el sector privado en materia de compliance. Entonces, a partir de ello identificamos la pertinencia de elaborar un concurso de buenas prácticas para el sector privado. Así, para dar la oportunidad de que el sector privado demuestre estas interesantes prácticas que tienen en materia de cumplimiento. Sabemos que, de hecho, muchas de estas políticas aparecieron ya de la Foreign Corrupt Practice Act, ¿verdad?, norteamericana, sí. Y a partir de ellos muchas instituciones fueron desarrollándolas. Las empresas paraguayas también adoptaron estas políticas, entonces es darle la oportunidad de que se vean estas iniciativas. Sabemos que por un lado hay una obligación normativa que te exige en materia de cumplimiento la ley, pero también hay otras prácticas que la propia institución se establece como objetivos a partir de unos principios éticos y valores que rigen a la empresa. Entonces eso consideramos o vimos pertinente que era necesario que se visualice. A partir de ello, el año pasado iniciamos el primer concurso de buenas prácticas del sector privado. Ya lo habíamos hecho en el sector público. El objetivo era llevar la experiencia al sector privado y fue muy interesante. A partir de allí, que dividimos en categorías el concurso, por un lado eran las empresas corporativas, por otro lado eran organizaciones, otro lado eran las MIPYMES y por último el sector cooperativo también, que era otra categoría.
y allí participaron empresas muy interesantes. Y en el sector corporativo tuvimos la presencia de empresas grandes, especialmente bancos, que son las que vemos que tienen más trabajado estas políticas. Y en ese sentido el primer premio lo llevó el Banco Regional, por ejemplo, que fue pero también hubo participación de otros bancos. Itaú, de hecho, estuvo en un segundo puesto. También hubo empresas de Visión, también otro banco. Otras empresas de servicios, como el grupo de Bierzi, que llegaron a presentar 2 propuestas y estuvieron bien posicionados también. Cervepar, Tigo, entre otras empresas que nos acercaron a esas experiencias, y estos fueron muy interesantes porque también dieron la oportunidad de hacerle conocer al sector público también estas experiencias y hacer este intercambio de experiencias de buenas prácticas. El objetivo es con esto es no solamente llevar al campo represivo, sino que también llevar al campo de que se visualice lo bueno que se hace desde las instituciones y que haya oportunidad de que se den esos incentivos. Y yo creo que en gran parte esas medidas que deberíamos trabajar de ahora con el sector privado van en esa línea, ¿verdad? Generar espacios de formación, de política de compliance, que vayan incorporando, que se instale este valor, porque recordemos que al final de cuentas las políticas de cumplimiento lo que de alguna forma promueven es confianza. Y en la confianza traen la inversión. Entonces incorporar esto en nuestra cultura organizacional en el sector privado sería de gran ayuda, y estos concursos de buenas prácticas son una herramienta para lograr ello. Cuando me comentaste el concurso, yo entré en contacto con el presidente del gremio, el arquitecto Pedro Espínola, y le comenté, y las puertas abiertas de Crecer para recibir la invitación de ustedes y participar en el próximo concurso. Creo que hay empresas muy importantes y muy grandes dentro de Crecer que podrían hacerlo. Ministro, antes de terminar el bloque, porque el programa continúa, yo les quiero felicitar a ustedes porque yo creo que ustedes están parados en un momento de la historia muy importante para el Paraguay. Están persiguiendo, yo eso determino, persiguiendo hay una pandemia aparte a mi criterio en Paraguay, que es la pandemia de la corrupción. Y creo que ustedes están intentando encontrar la vacuna para esta pandemia, y creo que es algo muy complicado. Yo creo que el trabajo que están haciendo va a quedar en la historia, y yo creo que conozco tu trayectoria, ministro del Ministerio Público, conozco de tu honorabilidad, y sé que no te va a temblar a la visera, sea quien sea esté enfrente. Y eso para mí es muy importante para el país, que necesitamos de una buena vez por todas que alguien se ponga los pantalones y ataque de frente a este flagelo de la corrupción. Y quería darte mi opinión en ese sentido y escuchar tus palabras y tu mensaje a los televidentes antes de despedirles. Ya, muchas gracias, Esteban. Sí, así mismo es. Recordar que la lucha contra la corrupción y la instauración de una sociedad de integridad es un trabajo de todos, es decir, requiere un compromiso de toda la sociedad, y es un trabajo que empieza de cero, ¿verdad? Es decir, desde esa costumbre que tenemos un poco de tolerar la informalidad económica, por ejemplo, el contrabando, esos pequeños actos de corrupción personal que tenemos, debemos ir superándolo, pero para eso necesitamos visualizar a nivel nacional, a nivel macro, que el Paraguay se encuentra comprometido, ¿verdad?, con ese compromiso, ¿verdad? Es decir, se da un poco esa paradoja del cristal roto, ¿verdad? Ese experimento social, ¿verdad? Si vemos que hay un vehículo con un cristal roto en la calle, creemos que todos podemos entrar ya y romperlo también. Sin embargo, si vemos que en nuestro país es un país que no tolera la corrupción, en donde las autoridades se comportan con altos estándares morales y éticos, entonces la sociedad también se va a ver reflejada. Va a ver que no hay un cristal roto, que hay un sistema que funciona, que no tiene grietas, y también se va a ver reflejado en ese sentido. Entonces, es grande el desafío, como decís, ¿verdad? No vamos a hacer, no creemos que esto sea una quijotada, sino que por el contrario, lo que estamos haciendo es visibilizar el problema y plantar una bandera para decir, bueno, pongamos un antes y un después y vayamos para adelante. Gracias por acompañarnos. Vamos a esperar la invitación para el gremio Crecer y para iniciar esa sinergia que comentamos. Esta fue la entrevista con representantes de la CENAC. Seguimos con el programa.
Seguimos con el programa. En este bloque estaremos con Luis Carles, representante de franquicia Crediágil, y también Daniel Marín, presidente de SM Créditos. Gracias por acompañarnos, señores. Gracias a vos por la invitación, Estefan. Gracias, Estefan. Gracias por la invitación y un saludo a la teleaudiencia. Luis, quiero comenzar contigo. Franquicia Crediágil es una empresa que concede y comercializa marcas de la empresa, la marca Crediágil. Hoy en día están diseminadas en todo el país. ¿De cuántas empresas o de cuántas franquicias estamos hablando, Luis, aproximadamente? Sí, Franquicia Crediágil nace en el año 2006. Tenemos prácticamente 14 años en el mercado. Las dueñas de la marca Crediágil somos 7 franquiciados. Sí. Ya en directorio hemos decidido tiempo atrás no sumar más actores o no sumar más franquiciados, debido a que ya contamos con un poco más de 50 agencias distribuidas en todo el país o sucursales, y ya abarcamos prácticamente todo el territorio nacional, y creemos que con esa cantidad de sucursales ya podemos brindar un servicio excelente, que de hecho lo estamos haciendo, y bueno, estamos dentro de lo que es créditos micros y créditos de consumo. Ese es un poquito el segmento que ataca franquicias Crediágil. Estas 7 empresas son casas de créditos independientes, Sí. que utilizamos la marca Crediágil. Somos de hecho competidoras entre todas nosotros. Claro. Parece un poquitito, cada vez que nos reunimos en directorio somos amigos, pero también competidoras a la vez, ¿verdad? Sí. Entonces es algo lindo, es una experiencia, creo que somos la única franquicia de casas de crédito a nivel país. Hay un modelo que realmente funciona. Un modelo que funciona, y bueno, el crecimiento que tuvimos en estos casi 14 años así lo demuestran, ¿verdad? Y probablemente la franquicia más importante en este sector, o la más grande al menos en este sector del mercado financiero, es la de Crediágil, ¿verdad? Correcto. Así Daniel, SM Crédito, ¿hace cuánto está en el mercado? Y si tengo entendido que SM Créditos se focaliza y, llamémosle, se especializa en un producto específico, que es el descuento de cheques. Si puedes comentarnos brevemente la historia de SM Crédito y también hablando de este producto estrella de la empresa. Correcto, sí. Nosotros nacemos en el 2010. Estamos hace 10 años en el mercado. Acabamos de cumplir una década en el sistema, no es un detalle menor. Es correcto, somos especialistas en descuento de cheques, el producto como nace la empresa, cómo se formaliza la idea de negocio. A partir de ese producto nace la necesidad de seguir acompañando a los clientes en otros productos financieros. Hoy SM, yo lo llamo un almacén de servicios financieros. Tenemos todos los productos para el perfil adecuado de cada cliente. Y bueno, creo que estamos siendo un jugador importante dentro de la industria crediticia, y estamos cumpliendo sueños, ya tanto sea a una persona que quiere cambiar el celular como a una persona que quiere comprarse una casa. Estamos en las dos puntas y creo que estamos muy satisfechos donde estamos hoy en día, cumpliendo como un rol social y acompañando a mucha gente que quiere emprender. Hablando de rol social, quiero trasladarle a los dos la misma pregunta, pero de distintos enfoques. Crediágil, hablaste de prácticamente aproximadamente 50 agencias en el país. Correcto. La cantidad de mano de obra que hoy en día está aportando, digamos, a la sociedad de Crediágil, aproximadamente ¿cuánto es, Luis? Es un dato muy importante. Nosotros trabajamos aproximadamente a 1.200 personas, distribuidas en todas estas 7 franquicias que te había comentado, y dentro de las 50 o un poco más de 50 sucursales. O sea, más de 1.000 personas hoy trabajan con nosotros en relación directa. Y generalmente siempre se calcula multiplicar ese monto, ese número por 4, por 5, que son los integrantes de cada familia. O sea, correcto. Estamos hablando que hoy en día, de forma directa e indirecta, aproximadamente 4.000 a 5.000 personas dependen de la marca Crediágil en el país entero, ¿verdad? Es correcto ese número, Estefan. Enfoque social muy importante. Y del otro punto de vista, SDM atiende también a la necesidad de las MIPYMES. Yo entiendo que ustedes asisten financieramente a aquel emprendedor que quiere iniciarse en un proyecto, y eso es un aporte social importante, Dani. Correcto, Estefan, así mismo. Quiero contarte una anécdota, porque creo que grafica muy bien la idea y el espíritu y los valores que maneja SDM. Hace 10 años, cuando la empresa nacía, se nos acercan unos emprendedores, un matrimonio joven, con una idea de negocio.
el cual nosotros en una mesa proyectada nos solicitan un crédito de 20 millones para formalizar o para poder cumplir una primera compra de una maquinaria. Ellos se dedicaban a construir góndolas para supermercados. El crédito fue aprobado. En una segunda etapa viene un crédito de 50 millones que también fue recomendado y pagado en tiempo y forma. En una tercera emisión viene un crédito de $20.000 ya con una importación de una máquina de mayor tecnología de Europa. Hoy la empresa está totalmente posicionada en el mercado, ya trabajando de forma más importante, más corporativa y ya siendo atendido por bancos financieras. O sea, y nos sentimos muy llenos el poder haber hecho nosotros el primer paso como para que una empresa paraguaya con jóvenes paraguayos hoy estén posicionados dando fuente de trabajo y siendo una empresa totalmente formalizada, ¿verdad? Eso también nos llena de mucho orgullo y me parece que era importante resaltar. Esa particularidad es algo que caracteriza a las empresas o casas de crédito, que ustedes colaboran con la inclusión financiera, pues generalmente desde el sector productivo o de las MIPYMES recurren a su primer crédito a empresas del sector y luego más adelante con el buen comportamiento de crédito van también acudiendo a entidades financieras reguladas, buscando obviamente algún tipo de mejor beneficio en materia de tasa y en otras cuestiones también de líneas de crédito, ¿verdad? Entonces el aporte esencial siempre es de las casas de crédito en que colaboran con la inclusión financiera. ¿Cómo le afectó la pandemia? Quiero escuchar un poco la opinión de cada uno de ustedes. La pandemia, ustedes pueden hablar de que ya están recuperados del impacto negativo que se tuvo en estos meses. Sí, realmente la pandemia, nosotros, como a todo el mercado, ¿verdad? Sobre todo en el mes de abril, en particular para el grupo o para franquicias CrediAgil, ¿verdad? Fue un golpe muy importante, ¿verdad? A nivel de colocación, dejamos de colocar el 75% de lo que normalmente colocábamos en el mes de abril, ¿verdad? Si sacamos un promedio de los meses, que yo le llamo los meses de pandemia fuerte, abril, mayo y junio, esa disminución fue un 50% en lo que se refiere a la colocación de crédito, ¿verdad? En lo que se refiere a la mora, ¿verdad? Obviamente también tuvo un impacto negativo importante. CrediAgil tomó la decisión de reestructurar o renovarle los créditos a nuestros clientes que no tenían ningún tipo de debilidad al momento de iniciarse la pandemia, ¿verdad? Es decir, no refinanciamos aquellas deudas con aquellos clientes que ya venían teniendo algún atraso importante o alguna debilidad en su forma de pago, ¿verdad? Porque esa es de hecho lo que habría que hacer porque es la manera de sincerar una cartera, ¿verdad? Claro. Más o menos el 15% de la cartera fue una cartera reestructurada o renovada. O sea, acomodamos los créditos los 90 días o 60 días dependiendo de cada actividad de cada cliente, ¿verdad? Y eso hoy ya tiene un mejoramiento importante en cuanto a la cobranza de vuelta, ¿verdad? A partir de julio nosotros ya notamos de vuelta una colocación importante, ¿verdad? Mucho más confianza en el mercado. Pero entonces esa confianza es fundamental dentro de lo que es un sistema financiero, ¿verdad? Y la gente sintió esa confianza y nosotros estuvimos ahí obviamente para poder respaldarlo, ¿verdad? Hoy ya estamos relativamente, no podemos decir que estamos en los niveles pre-pandemia, pero sí mucho mejor. La experiencia de SDM, Daniel, ¿cómo fue? Bueno, nosotros tuvimos unos picos muy extraños en la pandemia. Empezamos a notar un aumento en las solicitudes de crédito en un 20% de lo que era la dinámica normal mensual de SDM. Nos llamó bastante la atención y armamos una estrategia de acompañamiento a los clientes. O sea, la idea no era seguir dando un crédito que posiblemente no tenía una devolución correcta, sino una reestructuración de los créditos que ya estaban dados. O sea, los clientes ya estaban pidiendo en paralelo algo más para poder aguantar la pandemia. Lo primero que pasó es que nos dimos cuenta al hablar con cada cliente, al llegar a cada reunión con cada cliente, era el susto de cada uno de ellos con respecto a su negocio. Entonces tuvimos que ser muy hábiles en el sentido de cómo canalizar esa preocupación, tuvimos que ser muy profesionales en el acompañamiento y fuimos la primera casa de crédito que sacó la exoneración de los 3 primeros meses de los intereses moratorios y punitorios en el mercado. O sea, fuimos siendo una casa de crédito
tuvimos un poquito el desafío de poder entender la crisis que estaba llegando y fuimos la primera casa de crédito que se mencionó en ese aspecto. A raíz de esa energía salieron los bancos, las financieras, las cooperativas, salieron un poquito, fue una inercia positiva. Claro. Se mencionaron los demás actores financieros del sistema y bueno, creo que fuimos una linda oportunidad como para ordenar un poquitito la crisis, ordenar un poquito el flujo de caja de la gente y entender que era un momento que teníamos que estar todos juntos como sistema y como país. Hoy vemos que el sistema se está normalizando. Nosotros creemos que a partir del año que viene vamos a encontrar de vuelta el punto de equilibrio entre colocación y cobranza. Y nuestra expectativa de poder volver a ser la empresa que éramos en el 2018-2019, nosotros estamos orientando a 3 años, estamos apuntando al 2023. Esa es la idea y esa es la visión que tiene el directorio de SDM. Ambas empresas son socios fundadores de Crecer, tanto Crediágil como SDM. Yo creo que el hecho de ser socios fundadores de Crecer y seguir hoy en el gremio marca dos situaciones importantes. Las empresas de usted y las demás socias se encuentran dentro de un selecto grupo. Entendamos que hoy día tenemos más de 100 empresas o casas de crédito, pero las más importantes están en Crecer. Y hay una vara alta por estar en Crecer porque ustedes tienen que cumplir ciertos estándares que le impone el gremio a ustedes, ¿verdad? Pero a su vez también le da el beneficio o el estatus de ser empresas distintas a todas aquellas que se dedican al mismo rubro. ¿Qué significa para ustedes formar parte de este gremio, Luis? Realmente fue todo un desafío, sigue siendo un desafío, es mucha responsabilidad desde el punto de vista que somos un poquito, como bien vos lo dijiste, los fundadores de Crecer, ¿verdad? Buscamos marcar pautas, el pacto ético es fundamental, es un pilar fundamental para marcar pautas y que aquellas entidades que aún no forman parte de Crecer lo hagan, digamos, o vean que es algo positivo, ¿verdad? Crecer busca diferenciarse un poquitito de aquellas casas de crédito que de alguna manera que buscan hacer las cosas de manera correcta, ¿verdad? E invitamos a las demás casas de crédito a que se sumen a esto, ¿verdad? Nosotros ya hicimos un camino bastante importante, sí, ¿verdad? Eso llevó mucho tiempo, ¿verdad? Sobre todo llevó a construir confianza entre todos nosotros. Recuerdo las primeras reuniones en Crecer, eran un poquitito, no tensas, pero fue difícil. Las primeras reuniones nos mirábamos un poquito con cierto recelo, ¿verdad? Claro. Entonces, eran competidores entre todos. Competidores entre todos. Entonces, crear esa confianza... llevó años. Llevó años, definir proyectos, ¿verdad? Y marcar el camino a seguir. Llevó su tiempo, ¿verdad? Que llevó sus dificultades también, pero hoy eso ya está marcado, ¿verdad? Ya tenemos un norte bien definido. Y es importante, repito, que las demás empresas que hoy forman parte del mercado se sumen a Crecer. Nosotros, como todo gremio, necesitamos hacer volumen, ¿verdad? Y necesitamos ser importantes, no solo a nivel de que estemos las más grandes, a lo mejor dentro de Crecer, sino que también necesitamos ser grandes en cantidad de socias o asociadas. Claro. Daniel. Crecer es un salto de calidad. Pertenecer hoy a la Cámara de Crecer es un salto de calidad, es una marca registrada. Firmamos, como dijo Luis, un pacto ético donde raya la cancha de los valores, la ética, la transparencia que tenemos que manejar. A partir de que teníamos definido eso, aprendimos a dialogar, aprendimos del colega, aprendimos de la sabiduría de mucha gente que integra este gremio hoy en día, que son gente muy importante, muy respetada. Y a partir de ahí entendimos que no íbamos a trabajar solamente por los resultados de la Cámara, sino por el resultado del país. Y hoy eso se ve reflejado con VIXA, se ve reflejado con el acercamiento al Banco Central, se ve reflejado con la transparencia, con las documentaciones que tenemos con los clientes. Para mí es un sello de calidad. Hoy pertenecer a Crecer es ser diferente al resto. Gracias por la opinión de los dos y quiero de mi parte darle dos agradecimientos y a la producción del programa. En primer lugar por estar presente aquí hoy y compartir con nosotros y en segundo lugar por
Ustedes forman parte de la comisión directiva encabezada por el presidente, por Pedro Espínola, que apostó por este programa y por la creación de este programa. Y para nosotros es muy importante que Crecer nos acompañe de un principio y que este programa haya nacido de Crecer. Y yo, en representación de la producción, les quiero agradecer a ustedes como integrantes de esa comisión directiva. Y bueno, seguiremos creciendo todos. Gracias por acompañarnos y vamos a seguir invitándolos para programas posteriores. Gracias, Estefan, gracias por la invitación y le invitamos a todos los colegas que quieran acercarse a Crecer. Las puertas están abiertas para todos. Gracias, Luis. Un gusto, Estefan. Muchas gracias. A la orden de siempre. Así concluimos un programa más de Crédito y Consumo. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Crecer presentó Créditos y Consumo. Auspician Bixa, Crediágil, Credisolución a tu alcance, Carsa. Ibiza, Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos, Electrobam. Apoya Dr. Valé.